Mi nombre es José Antonio Muñoz y tengo la gracia y el favor de Dios para ser pastor adjunto en la Iglesia Cristiana Ministerios Betel y también para ser maestro docente en el Colegio Cristiano Ministerios Betel. Es un privilegio sencillamente poder ejercer dos de las grandes funciones de nuestro Señor Jesucristo, a quien dijo a sus discípulos que Él era Señor y Maestro. Como Señor es nuestro sumo sacerdote y como Maestro es aquel que vino a dar testimonio de la verdad. Pues bien, el taller pretende lo siguiente. Es una realidad que como docentes o como padres, a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir o atravesar momentos en los que nos hemos sentido escrutados, desafiados por una pregunta de nuestros hijos o de nuestros nietos o de nuestros alumnos. Sin saber qué responder y con el temor de lo que pudiera suceder con lo que vayamos a responder o lo que ellos pudieran entender, muchas veces nos hemos quedado, mira, la Biblia dice tal cosa en alguno que otro versículo y le hemos dado un versículo rápido para salir del tiempo o en el mejor de los casos le decimos, muy interesante pregunta, vamos a hablar de ello o la mejor de las respuestas de nosotros los padres, pregúntale a tu mamá. Mamá te va a responder. Eso siempre resulta, por lo menos para nosotros. No sabemos para ellos, pero para nosotros resulta. Pregúntale a tu mamá. Pero la realidad es que nuestros hijos y alumnos tienen dudas, inquietudes y preguntas. O preguntas, dudas, inquietudes, que es el PDI, como yo lo llamo. Y nosotros necesitamos darles respuestas. La necesidad de respuesta es imperante. Nuestros hijos necesitan respuestas y vamos a ver por qué. En el presente taller, cuando mi hijo duda de su fe, una introducción a la apologética familiar, pretendemos lo siguiente. Vamos a analizar las inquietudes de nuestros hijos, vamos a ver las incidencias de las nuevas corrientes de pensamiento y sobre todo, lo más importante, y aquí que vamos a trancar la puerta, la responsabilidad de los padres y los docentes de equiparlos y prepararlos para enfrentar al mundo y la cultura que les ha tocado vivir. Los propósitos de este taller es, uno, inducirlos a ustedes a reconocer la importancia crucial y fundamental de revisar la condición de nuestra propia cosmovisión y de nuestra preparación para responder las preguntas, dudas e inquietudes que desafían nuestra fe. Primero la nuestra. Nosotros, si somos honestos, tenemos dudas, tenemos preguntas y tenemos inquietudes que no encontramos respuesta. Y peor aún, mientras más viejos nos ponemos, menos nos atrevemos a hacerlas. Segundo, motivarnos a procurar la creación de espacios de confianza que promuevan en nuestros hijos y alumnos la manifestación de sus preguntas, dudas e inquietudes por medio de un diálogo sincero y tiempos compartidos. Y tercero, desafiarnos a ser intencionales y diligentes en capacitarnos para poder darles respuestas bíblicamente fundamentadas y no meramente emocionales, vivenciales o interpretativas a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. El primer milagro que vamos a ver es cómo vamos a hacer eso en 35 minutos. Pero el poder del Espíritu Santo es poderoso, grandioso. Él nos capacita para todo. Leímos ahí abajo Hostería en Pedro. Nuestros hijos tienen preguntas y si no le damos respuestas, ellos las van a buscar en cualquier otro lado, pero la van a buscar. Necesitan respuestas. Ahora bien, la pregunta escrutadora. Profe Muñoz, ¿qué es eso? La pregunta escrutadora la he llamado a esa pregunta que cada uno de nosotros atravesamos y los que no sepan que la van a atravesar en un momento determinado. Es ese momento en el que tu hijo te pregunta con 3 años, ¿cómo se hacen los niños? Es ese momento en que tu hija por primera vez te dice, mami, ¿qué me está pasando? Es esa pregunta que tú no sabes cómo responder porque tú crees que tiene una respuesta, pero realmente nunca nadie te la respondió. O peor aún, te abordó la situación y la circunstancia actual. Eran cerca de las 2 de la mañana. Mi hijo el día de hoy tiene 27 años, gracias a Dios. Mi hijo creció y vivió toda su vida hasta los 18, 19 años en Puerto Plata. Yo vivía en Santo Domingo. Su mamá y él vivían en Puerto Plata con su padrastro, que fue otro regalo de Dios a mi vida. Y realmente vino para la universidad a estudiar aquí en INTEC. Nosotros muchas veces cenábamos, preparábamos cenas y teníamos largos diálogos en el balcón de la casa. Eso no fue de repente. Eso realmente fue, por la gracia de Dios, forjado. Yo iba una vez al mes por un fin de semana allá, venía 2 meses en verano él, venía 1 mes en diciembre y siempre conversábamos. Y cada vez que yo lo iba a buscar de Puerto Plata aquí, él no se callaba y todo lo que hacía era hacer preguntas. Y lo que a mí me molestaba fue utilizado por Dios para en la
adolescencia y en la adultez ser una fortaleza en nuestras relaciones. Mi hijo me pregunta lo que sea, cualquier cosa. Ese día acabamos de cenar a las 2 de la mañana, gracias, y estábamos reposando. Y me dice, viejo, una pregunta. Y le digo, yo dime, acostumbrado ya. ¿Qué tiene de malo que a un hombre le guste otro hombre? Usted entenderá, 19 años, 6'2", 140 libras, me mira y me dice, explícame. A mí se me atravesó el hamburger, yo sudé frío. Él, sumamente jocoso, se explota la risa y me dice, tranquilo, viejo, tranquilo. Yo no había dicho media palabra y ya él me estaba mandando a tranquilizar porque lo vio, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, que yo soy un macho de hombre. Entonces, frente a esa declaración, yo tampoco sé decir, darle gracias a Dios o qué él quería decir con eso, pero fue un momento escrutador, difícil. Yo invoqué la presencia del Señor, la dirección del Espíritu Santo, ¿qué responder? Pero gracias a Dios, él conoce a su papá y me dio esa tabla de salvación. Y dijo, bueno, vamos a hablar entonces. Y le dije, ¿por qué? Fue la primera pregunta. ¿Por qué tú me preguntas eso? ¿Qué es lo que tiene que ver? Y me dice, mira viejo, yo me gradué, como tú lo sabes, hace 2 años, 3 años. Tú sabes que en el curso eran 5 varones, 4 eran muy buenos amigos y 1 entraba y salía del grupo. Las otras eran hembras. Él me dice, de la promoción completa en los últimos 3 años, 5 han salido del closet. Wow, 3 wow, porque quizá pensamos que era en nuestra generación, que los cursos tienen 40 y 45 personas. ¿Ustedes saben cuánto había en ese curso? ¿Cuánto era la promoción? Si mal no recuerdo, 13 o 14. De los 5, 2 eran hembras y 3 eran varones. Entonces él me dijo, papi, yo le he dicho, la Biblia dice que no, eso no debe ser, es contra la naturaleza, pero me dicen, yo no creo en la Biblia, dame otro argumento. Entonces empezamos todo un diálogo. Ese tipo de pregunta, usted o la va a recibir, si no la ha recibido, o la va a recibir. Sencillo. ¿Por qué? Porque la cultura los está bombardeando a un sistema de valores y a un sistema de situaciones y de circunstancias que trasciende cualquier lógica. Cualquier lógica que usted quiera aplicar a lo que la nueva cultura está presentando es inaplicable. Ellos se van a cuestionar. Si de manera natural se cuestionan, se van a cuestionar ahora más frente a las realidades que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es nuestro primer fundamento bíblico? La palabra de Dios dice Éxodo 12, 25 al 28, un versículo sumamente raro para tomarlo como fundamento de un taller de introducción a la apologética familiar. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Éxodo 12 dice, cuando os dijere o preguntare, según la versión de la Biblia de las Américas, vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Qué dice este versículo? 3 elementos fundamentales. El primero, cuando os dijeren o preguntaren vuestros hijos. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos afirma que nuestros hijos van a preguntar. Van a preguntar. Eso está en el ADN del ser humano, preguntar, cuestionar. Y este es el Señor que nos está mostrando que va a llegar un momento en una edad determinada que ellos van a decir, ¿qué es esto? En este caso les habla de un rito. Es decir, que ellos, el segundo elemento es que ellos veían que sus padres se comportaban de una manera específica o celebraban o hacían algo que para sus padres era significativo. Ellos van a preguntar, ¿qué es eso? Y de esa misma manera van a preguntar, ¿y por qué eso no? ¿Y por qué eso sí? ¿Y cuál es la razón de eso? Tercer elemento, ¿quiénes son los llamados a responder? Dice, vosotros responderéis. Somos nosotros los que estamos llamados a responderle como padres y como docentes. ¿Y qué es lo que vamos a responder? Cuarto elemento, vamos a responder la verdad de Dios. El contenido bíblico, el sustento bíblico, la razón de por qué Dios hizo, demostrando de esa manera la naturaleza de un Dios que hace las cosas con un propósito específico y especial.
Es decir, que nuestras respuestas no son solamente para satisfacer una curiosidad, sino que nuestras respuestas como padres y como docentes, nosotros estamos formando y forjando el carácter y la mente de nuestros hijos en la verdad de Dios, en la naturaleza de Dios y en el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el último elemento? Que para nosotros poder responderles tenemos que estar preparados y conocer la revelación de Dios y la verdad de Dios. Miren, Dios es tan bueno que como tenemos poco tiempo, permitió que el hermano Tallería pasara las estadísticas. O sea que ustedes acaban de ver las estadísticas. El punto de introducción a la cosmovisión lo vimos anoche con el hermano Cifrido. O sea que el Señor ha ido preparando para que ustedes lleguen preparados a este taller. Rápidamente vamos a volar estas estadísticas y vamos a ver 4 cuadros, sencillamente. Todas estas estadísticas son de la condición sexual, sobre la pornografía y sobre la creencia de nuestros hijos al día de hoy. Y fueron tomadas, eso sí se lo voy a dejar para que, si quieren, del Barna Group y el Covenant Eyes Survey, pero también de les digo ahora mismo, el informe del One Hope Global Youth Culture de Estados Unidos. Ustedes pueden buscar esos 2 informes y van a ver todas esas estadísticas ahí. ¿Ok? Pero quiero que veamos rápidamente estos cuadros. Miren, aquí hay 4 cuadros. Asistencia actual a la iglesia de aquellos que dejaron de asistir entre las edades de 18 y 22. Entre los adultos jóvenes de edad de 23 al 30 que asistieron regularmente a una iglesia protestante durante al menos un año en la escuela secundaria. Este cuadro es de jóvenes que iban de los 13 a los 17 regularmente a sus iglesias. Sin embargo, desde los 18 a los 22 dejaron de ir. Y luego de los 23 a los 30 asisten. Pero miren lo que sucede. El 29% no asiste actualmente. Joven que iba en su adolescencia, durante el bachillerato o el high school, a la iglesia. Deja de ir a los 18 años, el 29% no vuelve jamás. El 39% de ese 100% vuelve quizás una vez al mes, a partir de los 18 años. Y el 31% asiste 2 veces al mes. Después de 4 años de inasistencia durante la universidad a la congregación, los muchachos dejan de ir, van una vez al mes o quizás 1 o 2 veces al mes. Próximo cuadro. La mayoría de la generación Z no cree que es necesario criar a los niños de una religión. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde sacaron esa declaración, esa conceptualización, ese criterio? De la cultura. Muy buena respuesta, pero vamos a una más profunda. De casa. De casa. Fueron papá y mamá que le dijeron, no, iba para la playa. No hay necesidad de ir. ¿Quiénes forjan el criterio? ¿Quiénes lo llevan a la iglesia? ¿Quiénes le demuestran la importancia del rito por el cual ellos preguntaron? Fuimos nosotros que los enseñamos que no era importante, a que podíamos vivir sin Dios. Quizás no declarado, pero con nuestro ejemplo. En una ocasión, y le tengo que hablar de mi hijo, porque no le puedo hablar del hijo de ustedes, mi hijo me dijo, papi, decidí no volver a la iglesia a partir de hoy. Ya yo soy mayor de edad. Y dije, mira, mi hijo, tú tienes razón, no hay problema. Nos vemos ahorita. Sí, almorzamos juntos cuando tú vengas. A que compartamos un rato. Y yo, me lo vendió bien. Y yo me fui. Estando en la congregación, mientras adorábamos, el Señor me dijo, si tuviera una enfermedad mortal, ¿lo obligarías a tomarse el medicamento? Bueno, yo no respondí así. Yo no dije ni claro ni exacto. Yo le dije, sí, Señor, lo obligaría. Y él me dijo, el pecado es más mortal que cualquier enfermedad. Tienes que traerlo mientras puedas. Y le dije, amén, Señor. Próximo domingo. Vámonos. No, pero quedamos... No quedamos en nada. No quedamos en nada. Tú me dijiste el domingo pasado, pero Jehová me habló. Y entonces, y le dije, mira, cámbiate y hablamos en el camino. Se montó y fue en el camino con un truño. Le dije, oye, primero, quítame el truño. Segundo, si Dani, su mejor amigo de los 4 que se juntaban en el bachillerato, tuviera una enfermedad mortal, inmediatamente, porque el Señor me había enseñado, ¿qué le iba a decir?
¿Lo obligarías a tomarse la medicina? Sí, papi, claro. Ah, pues mira, el pecado, tú crees o no es una enfermedad mortal, y punto. Se fue y se siguió yendo y siguió yendo. Con truño, sin truño. Ese no era mi problema. Mi problema era llevarlo porque la palabra no vuelve vacía. Porque Dios iba a obrar, porque me iban a pedir cuenta, porque es mi deber, porque yo quiero que sea salvo. Ese era mi deber. Ahora, fuimos nosotros los que le enseñamos a la generación Z que no era necesario asistir a la congregación. Y al día de hoy, el 58% dice que no hay necesidad de crear un muchacho para que sea una persona moralista. ¿Y ustedes saben qué es lo peor? Que tienen razón. Usted puede levantar una persona moralista. Hay ateos más moralistas que creyentes. Usted puede levantar una persona moralista con valores sin que sea creyente. Pero no se trata de vivir en valores. Se trata de ser salvos, de ser sal y luz, de impactar una generación, de transformar el mundo, por lo menos nuestro propio micromundo. El otro cuadro es este. Y por el tiempo, nos vamos a saltar el último, pero miren, este es sumamente importante. Los estadounidenses más jóvenes se desafilian antes que los estadounidenses mayores. Porcentaje de estadounidenses del grupo de edad que informan que abandonaron la religión de su infancia a la edad de. Miren solo el cuadro, este primero, ¿verdad? De la izquierda. Dice, azul, el 26%, azul añilo, azul oscuro, antes de los 12 años. Jóvenes que ahora tienen entre 18 y 29 años de edad, dejaron de ir a la iglesia y de creer en Dios antes de los 12 años. Pero cuando usted suma el azul claro, que es el 48%, eso le da un 72% de jóvenes que al día de hoy tienen entre 18 y 29 que dejaron de creer en Dios o de ir a la iglesia antes de los 17 años. El 72% de los jóvenes en Estados Unidos dejó de creer en Dios o de congregarse antes de los 17 años. Eso da, como dijo una hermana ahorita, deseo de llorar. Ahora bien, el último son las razones, y está en Liveway, usted lo puede buscar o tirar una foto, las razones por las cuales ellos alegan que dejaron de ir. ¿Ok? Ahora vamos aquí. Esto es de ustedes mandan lo que ustedes digan, no hay problema. No hay problema entre ustedes y el señor cronómetro, o sea, no hay problema. Ok, seguimos. Miren, resumiendo, estas estadísticas nos revelan que el alto por ciento de los creyentes que dicen ser cristianos a la edad escolar abandonan la fe o tienen dudas profundas sobre la fe al momento de entrar a la universidad. Pero también nos revelan, estadísticas que seguimos buscando, que los padres no tienen muchas respuestas, no tienen recursos para responderle. Y peor aún, que muchas veces los maestros, lejos de responderle, los confunden más. De ahí la importancia fundamental, valga la cuña, de que nuestros hijos estén en colegios cristianos, en colegios bíblicamente sustentados, en el que usted quiera. No le voy a hablar de donde yo doy clase porque el hermano Karel está ahí atrás, pero mientras tanto, en el que usted quiera, el que el Espíritu lo guíe. Ok, ahora bien, frente a esta realidad social, cultural y espiritual, pueden surgir varias preguntas. La primera, ¿cuáles son las razones por las que esto sucede? Es decir, ¿por qué se producen estas estadísticas? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en el proceso de formación, fortalecimiento y capacitación de la fe de sus hijos? ¿Y qué podemos hacer como comunidad cristiana para poder resolver esta situación? Mire, el hallazgo más sorprendente de todo esto es que estas estadísticas revelan que la realidad es que nuestros hijos y alumnos tienen preguntas y que nosotros necesitamos darles respuesta. Y yo quiero que ustedes se vayan con eso en la cabeza. Mi hijo tiene preguntas, yo tengo que responderle. Es mi deber responderle y lo vamos a ver ahorita bíblicamente. Vamos a analizar varios conceptos. Apologética familiar. 1 Pedro 3, 14 y 15. Observe, generalmente cuando usted le habla de apologética, le dicen apologética 1 Pedro 3, 15. No. 14 y 15, y le vamos a mostrar por qué. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios en vuestros corazones, el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primer elemento, vamos a padecer. Tenemos que padecer por la justicia. ¿Qué significa padecer en este caso todavía de libertad religiosa y que no hay persecución todavía?
Significa que usted tiene que morir al yo, morir a la carne, dejar de jugar Nintendo, dejar de jugar lo que usted juegue, dejar de ir a la playa, sacrificarse para capacitarse y para estar presente y para responder a su hijo. Ese es el primer padecimiento. El segundo padecimiento es que usted tiene que enseñarle a sus hijos a padecer, porque ir contra cultura es padecer. A nadie le gusta ser el raro del colegio, a nadie le gusta ser el raro de la fiesta, a nadie le gusta ser el raro del grupo. O parece que aquí sí. No, a nadie le gusta. A nuestros hijos tampoco. A nuestros hijos no les gusta que le hagan bullying y le digan, Cristianito, psst, Santa María, varón, siervo. Los relajan. Y eso es padecer. Y hay que enseñarle que hay que padecer por la justicia. El segundo elemento, pero no nos debemos ni amedrentar, ni temer, ni conturbar. Hay que enseñarles que no hay nada que temer. Hay que enseñarles que cuando tú, como me pasó en una ocasión, yo soy abogado de profesión, duré 25 años en el ejercicio de la carrera. En un diciembre, en esa época en que los tribunales cerraban y la justicia cogía vacaciones, yo era paralegal en una oficina, llego corriendo a depositar un documento, como siempre, en último momento, al último tiempo. Había una fila como de 2 personas, 3 personas. Yo llego, ay, gracias. Y cuando hago así, miro hacia atrás y hay como 17 gente de repente. La secretaria me ríe y me decía, Muñozito, ¿verdad? Yo era estudiante. Entonces, ponte a un lado, por favor. ¿Okay? Y empezó a recibir a las personas. Y yo, pero voy yo, espérate, te atiendo ahora. Y seguía. Eran casi las 3 de la tarde del último día de la justicia. En ese tiempo no había ni Viper todavía. Y el licenciado me estaba esperando. Cuando yo termino, yo estuve a punto de explotar y exigir mi derecho. Por la misericordia y gracia de Dios, no exploté. Ella me mira y me dice, déjame atenderte. Y yo le digo, fulana, pero tú me pusiste casi 17 personas por adelante. Ella se ríe y me dice, sí. Lo que pasa es que los muchachos del archivo me dicen que tú eres cristiano. Y yo quería saber si era verdad. Obviamente, el deseo de ahorcarla y de matarla, tuve que rendirlo a los pies de la cruz y decirle amén, sí, es verdad, claro que sí, por eso aguanté. Buen fin de semana, que Dios te bendiga. Tuve que padecer por la justicia y por el carácter de Cristo, del Cristo que yo proclamaba en archivo, ¿verdad? Porque había siempre que dar en archivo para que te sacaran el expediente. Yo decía, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y no le daba nada. Entonces, ahí me cobraron. Entonces, tercer elemento, viene el proceso de santificar a Dios como familia. Nosotros tenemos que santificar a Dios. Tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones. Cuando en nuestro corazón Dios es santificado por medio de su palabra, que es la que nos santifica, entonces vamos a estar preparados para presentar defensa. ¿Delante de quién? De nuestros hijos. Nuestros hijos nos van a decir, tú estás viejo, ese libro no sirve, ese libro lo hicieron hombres, ese libro tiene más de 2000 años. ¿Cómo que tú haces creyendo en eso? Mira lo que dice aquí, la nueva versión after y te lo presenten. ¿Qué es esto? Entonces, tenemos que santificar a Dios, tenemos que estar preparados y tenemos que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. No solo ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, sino delante de nuestros hijos. Con mansedumbre y reverencia. Tú siempre vienes cuando yo estoy ocupado. Esas son las cosas tuyas. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? No, ahí no hay ni mansedumbre ni reverencia. Cuando tu hijo te pregunta, papi, ¿por qué Jesús vino en aquella época y no vino en esta? Tú tienes que entender que tú estás frente a un momento solemne y reverente. Dios te está brindando la que tú no sabes si va a ser tu última oportunidad de vida de darle luz a tu hijo. A tu hijo o a tu hija, que tú no sabes de qué hombre se va a enamorar, o tú no sabes de qué filistea incircuncisa tu hijo se va a enamorar. Y tú tienes que darle todo tu tesoro en cada fracción de segundo que se presenta en ese momento luminoso que se llama una pregunta. Ahora, ¿qué es la apologética? La defensa de los valores de la fe. De cualquier fe. Hay apologética católica, hay apologética musulmana, hay apologética ateísta, hay apologética naturalista. Es la defensa de la fe, de aquello en lo que creo. ¿Cuál es el propósito de la apologética? Lejos de lo que se cree, no es convencer al otro. Es, como dijo uno de los hermanos allá abajo ayer, es quitar los escombros de la carretera para que la fe pueda circular.
Tercero, ¿cuáles dos instrucciones se nos dan al respecto de los adversarios? Ni temamos ni nos conturbemos. ¿Cuáles son las instrucciones que se nos dan? 3 minutos. ¿Cuáles son las instrucciones que se nos dan con respecto a nuestra condición como creyente? No temer, estar preparados y hacernos de una manera que presentemos defensa en mansedumbre y en reverencia. ¿Ok? Ajá. Ok. Éxodo 2, 25, 28. Anoten el versículo rápidamente. Ese fue el que vimos al principio. Cuando se nos dijere, nos dice que nos van a preguntar, vosotros responderéis, somos nosotros llamados a responder, y vamos a responder sobre lo que hacemos y vivimos. Se nos va a preguntar, mami, ¿por qué tú vas a la iglesia? Y papi, no, ese fue el rito. Papi, ¿por qué tú vas a la iglesia? Y mami, no, ese fue el rito. Papi, ¿por qué ustedes entran siempre agarrados de la mano a la iglesia y a casa no? Ese fue el rito. ¿Entiendes? O sea, todo, nos van a preguntar todo. ¿Entiendes? ¿Por qué la familia de fulano ora en la mesa y nosotros no? O sea, todo lo que es rito, que es decir, conducta habitual en nuestras vidas, hábito de comportamiento, nos va a ser preguntado por nuestros hijos en un momento determinado. Y peor aún, cuando no nos lo pregunten 10, 15, 20 años para atrás, se van a voltear y nos van a decir, porque tú no lo hacías. Como le dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Cuando nuestros hijos nos digan, tú no me enseñaste a orar, ya no hay tiempo. El otro día mi hijo venía con su novia ya vive aquí ahora, gracias a Dios también. Está trabajando, gracias a Dios, remoto también, de su apartamento. Venía con su esposa, con su novia. Señor, venía con su novia y me llama y me dice, papi, estoy en Miguelina, parado en Miguelina, ¿quieres que te lleve algo? Y yo andaba rápido y dije, no, mijo, está bien, gracias, lo que tú quieras, te llevo las palmeritas que a ti te gustan. Y yo rápido, mijo, lo que tú quieras, o quieres pan, Dios mío, o quieres pancito, sí, mijo, lo que tú quieras. Y tú vas a punto de decirle por tercera vez, ¿verdad? Pero le dije, no, sí, mi amor, lo que tú quieras. Ah, pues está bien, bye. Y cuando de repente ya dije, ¿viste, Fan? Y digo, wow. Eso era lo que yo hacía cada vez que yo iba a su casa. Yo llamaba y le decía, ¿quieres un dulce? ¿Quieres un churumbele? ¿Quieres un jugo? Estoy aquí en Miguelina, voy de camino, nos vemos 3 horas, porque era para Puerto Plata que iba. O a veces sin llamarlo, le llevaba. Pero mejor aún, cada vez que lo buscaba, él veía que yo me paraba y compraba para mis padres. Eso fue lo que él aprendió. Inconscientemente. Ese fue el rito que él vivió. ¿Me explico? Ok. Entonces, Deuteronomio 6, 4 al 9. Rápidamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ustedes se lo saben. ¿Qué es lo importante? Hablarás. Y si no se lo saben, está ahí. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Esa es la tarea, aprendérselo. Miren. Amén, gloria a Dios. Señores, serio, que ahí está doña Karen, ahí atrás, ya acaba de entrar. Oigan bien, miren, ¿qué sucede? Ahí dice rápidamente, ¿quién es el responsable de instruir a los hijos? No es el colegio, gracias. No es la iglesia, gracias. La iglesia y el colegio son sistemas de apoyo. Los responsables son papá y mamá. ¿Ustedes saben los papás que yo he tenido reuniones que me dicen, te lo traje ahí para que me lo críe? Yo, te lo traje para que lo forjes, Muñoz. Yo quiero que... Oigan, pero aquí dice que eres tú, después de tener esa palabra en el corazón, que vas a hablar con ellos en la mañana, en la tarde, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés entrando a la casa, cuando estés en el camino, cuando estés saliendo, las tendrás. Pero no la tenemos. Esa es nuestra realidad generacional. Nuestra realidad generacional está viviendo un aspiracional de vida que ya se está agotando porque no tenemos la misma fuerza como Caleb, que teníamos los 30 años, cuando íbamos a comprar el yate, el apartamento, la villa, los carros. No tenemos la misma fuerza, ni tenemos todo lo que íbamos a comprar. Entonces, invertimos el tiempo intentando producir lo que queríamos producir para intentar comprar lo que queríamos comprar, para intentar llegar a ser quienes queríamos llegar a ser, y no llegamos, pero desperdiciamos un tiempo precioso con nuestros hijos. Entonces yo lo único que anhelo en 2 minutos que me quedan es que ustedes salgan de aquí confrontados primero con su propia condición, de su propia cosmovisión, y decididos a preparar y a capacitarse para poder responderle a sus hijos, y si sus hijos se fueron, a sus nietos. Ahora bien, rápidamente, déjenme ver qué dice esto. Ok, 30. Ok, entonces, viene lo siguiente.
Recuerden, la realidad es que nuestros hijos y alumnos tienen preguntas, dudas, inquietudes y nosotros necesitamos darles respuesta. Miren, esto es fundamental. Si nosotros no le damos respuesta, ellos van a ir a sus fuentes. ¿Cuáles son sus fuentes? Las redes. Ya lo dijo Tellerías mejor de lo que yo pudiera decirlo. Las redes. Intentan responderle todo. Y ahora, CPGT, el amigo de Arturito en Star Wars, ¿verdad? Le va a responder todo lo que le pregunte. Segundo, sus pares o sus iguales. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? ¿Que dónde buscan la información? En las redes. Sus familias poco comprometidas. Papi, ¿qué tú opinas? Mira, ahorita hablamos de eso. Sí, mira, en una ocasión el pastor dijo, así yo conversé una vez, sí, así, más o menos. Incongruencia. Sus docentes, a veces, no tan bien capacitados o no con tanto tiempo como deberían tenerlo. ¿Qué saben lo que nosotros hemos tenido que hacer en el colegio? Yo particularmente para poder tener tiempo con ellos. Crearme el pizza party. Cada 2 meses yo tengo que quedarme con ellos una tarde, 4 o 5 horas, les brindo pizza. Bueno, realmente pedimos una recaudación. Sus padres felices le pagan pizza y le pagan donuts y refresco para hacer tiempo de preguntas y respuestas. Porque en clase no da tiempo. Porque sus padres tampoco tienen tiempo. Y porque la iglesia tiene un formato y punto. ¿Y quién les responde entonces? Entonces hemos tenido que buscar ese recurso. Y aquí hay madres de alumnos y de egresados del colegio que nos prestaban su casa y nos apoyaban y nos decían que sí y hacían una cena. Y mira, ¿y por qué? No, porque veían cómo sus hijos llegaban cuando tenían respuesta. Miren el rostro de sus hijos cuando le hacen una pregunta y miren el rostro de sus hijos cuando ustedes le responden coherentemente, bíblicamente y racionalmente. Ustedes saben cómo ustedes lo hacen sentir, no solamente satisfechos, sino que le dan arrojo, valentía y los capacitan para ellos poder responderles a quienes les preguntan. Les dan liderazgo y formación de líderes, porque tienen respuesta. Ustedes no se imaginan lo que significa poder responderle a nuestros hijos de tal manera que ellos queden satisfechos, lo que eso produce internamente en ellos. Y como si todo eso fuera poco, produce amor y admiración a sus progenitores, que es muy necesaria en esta generación. Sus iglesias, ¿verdad? Ahora, la responsabilidad de los padres. Primero el padre. Salmo 34:11. Venid, hijos míos, y el temor de Jehová os enseñaré. El de la madre. 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en Loida, tu abuela, y en tu madre Eunice. Y de manera conjunta, esto es bello, Proverbio 1, del 8 al 10. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnaldas y gracias son para tu cabeza. Pero si papá no instruye y si mamá no enseña, no va a tener nada que colgarse de la cabeza, nada más que la soga del hanging man, del ahorcado, que en la cultura se los va a tragar. Lo voy a dejar con esto, para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Miren, esto es un libro que el Señor me ha inquietado a preparar, a raíz de estudiar para este taller. El Señor trajo esto, los 7 pecados capitales de la paternidad y la maternidad de la era posmoderna. 1, la presuposición. Rápidamente es presuponer que usted tiene la respuesta para el momento cuando su hijo se la pregunte, o que cualquier otra gente le va a responder a su hijo, sobre todo el colegio y la iglesia. 2, la ignorancia y el desconocimiento. No tenemos la información bíblica suficiente para responderle la inquietud a nuestros hijos. 3, la falta de tiempo, que no es lo mismo que la falta de prisa. La falta de tiempo es, usted es un hombre realmente ocupado, usted hace ejercicio, usted trabaja, usted sustenta a su familia, usted es una mujer que aparte de ser esposa, es madre, es ama de casa, trabaja, es empleada también. No hay tiempo, realmente no hay tiempo. Nuestra cultura es absorbente. Pero la prisa es, usted tiene un poquito de tiempo y usted necesita su tiempo. Entonces el niño o la niña viene y tú le dices, sí, interesante, sí, ok, ya, y sigue. O le dice, búscate ahí en Google, ¿qué dice el versículo de la enemistad? Tú no puedes ser amigo, no griterías, no pleito, tienen que amarse los unos a los otros. Ya, rápidamente. 5, la suplantación. ¿Qué es la suplantación? Antes existía un juego de mesa. Ahora dijo alguien anoche que compró muchísimo juego de mesa y lo dejó ahí porque eso no sirvió para su familia. Entonces, sencillamente, le ponemos una tablet al niño para que se entretenga.
le damos un celular para que se entretenga. Le suplantamos nuestro rol de educadores, de formadores de figura con cualquier otra cosa que nos dé tiempo libre a nosotros. Sexto, la falta de disciplina o corrección. Señores, yo no sé dónde a nuestra generación se le olvidó disciplinar a sus hijos. Los muchachos de hoy en día entran y no dicen ni buenos días al aula. Tú estás hablando y ellos entran hablando como si con ellos no fuera. Entran a un ascensor y no dicen saludos, buenos días, nada. No corregimos a nuestros hijos como debemos bíblicamente hacerlo. Pero miren, cuando usted dice la vara disciplina, eso es políticamente incorrecto ya. No, la vara disciplina. Y el muchacho que no es disciplinado avergonzará a su padre y a su madre. Ok. Entonces, séptimo, la falta de espiritualidad, por no decir la falta de carácter de Cristo en nosotros. Ok. Me fui. Y como si todo esto fuera poco, uno menos, uno más. Que es para nosotros el conjunto del problema de estos 7 pecados capitales. La comodidad. Nuestra generación es una generación cómoda. Ok. Entonces, busquen eso. Si no lo vieron, el video de la comunidad gay, Convertiremos a tus hijos. Ok. Para que ustedes vean de qué se trata. Tienen una foto y nos fuimos. Preguntas. Aquí las tengo. Ok. Miren. Deme un segundito. Una última cosa. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Anoten este versículo. Nehemías 4, del 14 al 18. Somos nosotros lo que tenemos que defender a nuestros hijos. Somos nosotros los llamados por Dios a capacitarnos, a prepararnos, a levantarnos y defender a nuestros hijos. Y por último, tómenle una foto a esto. Ok. Esos son los 7 pasos para desarrollar una apologética familiar. El año que viene, en el próximo taller, vamos a desglosar esta parte. Gracias, miren, Care. ¿Oyeron? Que inviten a la escuela, que inviten a sus iglesias, que con gusto iríamos a llevar todo esto por allá. Entonces, recuerden, ellos tienen preguntas, nosotros tenemos respuestas. Muchas gracias. Vamos a la pregunta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera pregunta dice: tengo hijos mayores de edad, tienen conocimiento, pero no está interesado, viven en mi casa. ¿Debo poner como regla el asistir a la iglesia? ¿Cómo y por qué? Mire, mi criterio, y fue a mí que me preguntaron, es el criterio bíblico. Mientras yo tenga la autoridad, es una norma. Pero la norma se aplica con amor. Mi hijo ya no vive conmigo. Mi hijo me dijo el otro día: viejo, dame decirte algo. Le dije: 27 años. Gana más que yo ya. Desde su casa, sentado. Me dijo: yo quiero vivir mi vida. Y yo le dije: defíneme eso. No, tú sabes. ¿Tú sabes? Y yo, no, yo no sé. Yo sé lo que es para mí, pero ¿qué es para ti? Entonces me dijo: esto, de esto. Ok. Parábola del hijo pródigo. No hay problema, mijo. Me dijo: pero oye, para que tú estés tranquilo. Yo sé cuál es la verdad. Tú me enseñaste la verdad. Y los años que fui a Betel, conocí la verdad y la autoridad de la Biblia. Ya es su problema. Me toca orar, como el hijo pródigo, esperar, creer y confiar. Porque él me dijo: tú hiciste tu trabajo. Yo no sé el parámetro que él tendrá para saber si yo lo hice o no lo hice. Y si lo hice bien o no. Ya eso queda entre Dios y yo. Pero él me está diciendo: yo sé cuál es la verdad, pero quiero vivir mi vida. Y es bíblico, la parábola del hijo pródigo. Entonces usted debe forzar hasta donde eso no quiebre la relación entre usted y su hijo, pero tratar de decir: estas son mis reglas por amor a tu alma, por bendición a tu vida, aunque tú no lo entiendas. Pero tiene que estar consciente que va a haber un momento que le va a decir: papá, no más. Entonces usted va a orar y va a saber si ese es el momento de no más. ¿Ok? Segunda pregunta: ¿cómo responder a un hijo cuando dice que ha orado una y otra vez por algo y Dios no hace nada? No responde, nada cambia. Eso es precioso. Esa pregunta es preciosa y esa pregunta nos abre una oportunidad preciosa de trabajar, oigan bien, la soberanía de Dios, la justicia de Dios,
la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios. Ahora, tu paciencia, tu deseo de lo que tú estás pidiendo. Tu paciencia, el deseo de tu corazón, tu confianza en Dios. Eso nos abre una gama de situaciones impresionantes para nosotros trabajar y decirle, mira, es muy amplio. Vamos hoy a trabajar este concepto. Vámonos mañana a la playa y de camino te voy a tocar este otro concepto. Esa pregunta te genera la posibilidad de generar, de crear, de producir un tiempo precioso, de producir mayor tiempo y que él tenga la necesidad. El problema es la prisa y el problema es no tengo tiempo. Y el problema es no tengo la capacidad de saber qué es lo que te voy a decir. Comienza diciéndole, mira, mi hijo, es una buena pregunta, es un momento difícil, déjame orar porque no tengo toda la respuesta. Vamos a orar juntos para que el Señor nos enseñe qué está pasando. Porque si te vas a Santiago y le dices, lo deseo de tu corazón, tú estás pidiendo mal, por eso no recibes lo que pides. Lo matas ahí mismo. Y le respondiste bíblicamente, eso es lo grande. Entonces, eso es bueno. Cuando nos preguntan así, pedirle a Dios sabiduría para irlo llevando poco a poco, hasta que él entienda que Dios siempre responde hasta con su silencio. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento, cuando le dijo al profeta, callaré de amor. Amén. Bueno, no hay más preguntas. Por lo menos no han llegado más. El tiempo justo a tiempo. Sí, las dos. Ok, mírenlo ahí. ¿Preguntas? ¿Usted, por favor? ¿Qué responderle a mi hijo cuando me pregunta quién creó a Dios? Porque él sabe que Dios creó todo, pero él... Eso es precioso porque es una pregunta filosófica. Eso quiere decir que su hijo tiene una capacidad y un criterio analítico bueno, y usted comienza por ahí. Mi hijo, qué tremenda pregunta. Qué bueno es que me hagas esa pregunta porque eso es un fundamento filosófico importante. Mira, con la capacidad de análisis crítico, siempre es bueno tú motivar a tu hijo a seguir preguntando. Siempre es bueno tú decirle a tu hijo si la pregunta es buena en el sentido de la estructuración y del contenido, o si la pregunta, qué bueno que preguntaste, pero vamos a reformularla para hacerla todavía mejor. Y usted le dice, mira, Dios es, como dicen los filósofos, la causa increada. ¿Qué quiere decir eso? Como decía la ponente de esta mañana. Eso quiere decir que es, por nada, el primero de lo primero. Por eso es Dios. Si hubiera sido creado por alguien, este fuera Dios. Y si este fue creado por alguien, este es Dios. Entonces, por eso Dios es Dios, porque Él es el creador. Amén. Muy bien, gracias. Amén. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque realmente tú eres la verdad. Cristo Jesús vino a dar testimonio de la verdad. En ti, Señor, tenemos respuesta. Gracias porque tú nos has formado, nos has capacitado y nos dejaste no solo la creación como testimonio vivo de ti, sino que nos diste la palabra de Dios, en la cual encontramos instrucción, dirección y respuesta. Gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Oramos para que todo lo que hemos compartido sea realmente profundizado por cada vida, por cada corazón aquí presente y que nos vea y nos escuche en un futuro. Señor, que tu palabra viva y eficaz reproduzca y dé fruto al 100% para salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Una última cosa antes de irnos, que el Señor me acaba de recordar, está aquí. Yo resumo la apologética familiar en 3P. Preparación nuestra, presencia nuestra y participación nuestra. Preparación, presencia y participación. Las 3P de la apologética familiar. Dios lo bendiga.